Muy buen día, apreciadas y apreciados estudiantes. Hoy tenemos una clase más de la parte práctica de la asignatura de emprendedurismo y en esta ocasión quiero presentarles la herramienta de selección de ideas de emprendimiento mediante la aplicación de formularios de macrofiltro y microfiltro, que es una continuación de la clase anterior donde ustedes ya estaban seleccionando, proponiendo algunas ideas de emprendimientos que se pudiera ejecutar. Seguidamente entonces acá les presento el modelo de embudo, que es una forma de graficar un poco, ¿verdad? El trabajo que veníamos haciendo. Entonces, ustedes en un primer momento han propuesto varias ideas de emprendimiento, de proyecto, y de eso tendríamos que ir seleccionando las ideas que son más viables, más factibles conforme a nuestra realidad, a nuestro medio. Entonces acá de repente en mente podemos hacer el ejercicio de lluvia de ideas. Haciendo el ejercicio de lluvia de ideas pueden salir varias ideas como las que de repente ustedes pudieron observar en el librito, por ejemplo. Esa nada más era una forma de ayudarles a tener algunas ideas, pero también, como les había aclarado, había quedado abierto la posibilidad de que ustedes incluyan ideas propias, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos entonces mediante estos ejercicios es el símbolo donde se usa la gráfica del embudo, donde en un primer momento hay varias ideas, son numerosas, y a partir de ahí vamos decantando. Entonces, el macrofiltro es una primera selección, tamizado por así decirlo, donde esperamos que queden unas 10 ideas aproximadamente. Entonces algunos he visto que presentaron 15, otros 10, 12, 13 ideas, fue variando. Entonces, de todas esas ideas que ustedes han sugerido en el cuestionario anterior, entonces de eso les pido que puedan elegir entre 5 a 10. El formulario, como van a ver más adelante, tiene espacio solamente para 5 ideas, pero eso no es problema. Pueden sencillamente imprimir 2 hojas y ahí realizar el ejercicio planteado. Entonces eso primeramente para lo que es macrofiltro. Seguidamente con ese ejercicio vamos a hacer algunas puntuaciones que ya les voy a explicar, y de ahí entonces los que tienen mayor puntaje volvemos a someter, o sea, esa idea con mayor puntaje, volvemos a someter al formulario utilizando el microfiltro, que es también otro formulario, que entonces el siguiente paso. Entonces ahí, a partir de ahí ya vamos a tener las ideas mucho más claras de qué proyecto podríamos ejecutar eventualmente, considerando la realidad, las características de nuestro mercado y los recursos con los cuales disponemos. Entonces, la siguiente diapositiva. A ver. Bueno, ahí está. Entonces son las ideas de negocio de repente que ustedes han propuesto. Son varias, ¿verdad? Que vamos a ir entonces seleccionando y sometiendo a los formularios al ejercicio denominado macrofiltro y microfiltro. Entonces es el primer cuadro, el primer filtro que vamos a utilizar. Creo que acá recorta un poquito, pero el material que ustedes van a descargar, entonces ahí sí se va a ver todo. Entonces esto lo tienen en la parte de recursos para poder descargar, imprimirlo o completarlo directamente en sus computadoras para devolverlo como tarea completada. Entonces acá tenemos varias celdas, ¿verdad? Y le voy a explicar desde de izquierda a derecha las columnas. Entonces tenemos acá por un lado los emprendimientos. Como verán, acá solamente hay 5 espacios. Como les dije, pueden imprimir más formularios si necesitan más espacio. Entonces acá ponemos el proyecto 1, el proyecto de emprendimiento 1, el 2, el 3, 4, 5 y si hace falta otro formulario hasta completar la cantidad que necesiten. No más de 10 porque si no ya se complica un poco. La primera puntuación que vamos a hacer sería si existe demanda suficiente. Esto al pie del formulario hay algunos números de 1 al 5
que ustedes van a puntuar conforme encuentren, vean posible. Entonces, si existe mucha demanda, ponemos 5. Si existe poca demanda, ponemos 1. Y así sucesivamente. De intermedio, 2, 3, ¿verdad? Después, también para todo emprendimiento, necesitamos los recursos humanos. Sabemos que si pensamos crecer, agrandar nuestro emprendimiento, necesitamos sí o sí de ayuda de personas que puedan apoyarnos en nuestro emprendimiento. Entonces, la disponibilidad de recursos humanos, entonces también vamos a puntuar en esta parte de 1 al 5. Entonces, si es 1 es medio complicado encontrar recursos humanos. Si es 5, entonces tenemos suficiente mano de obra disponible para iniciar, desarrollar nuestro emprendimiento. Capacidades y conocimientos propios. Esto también vamos a puntuar de 1 al 5. Si nosotros de repente tenemos experiencia, tradición familiar suficiente del emprendimiento que pensamos empezar, entonces iría a 5 horas. Tenemos conocimiento, llevamos años desarrollando en algo relacionado al tema, ya sea para otra persona, entonces tenemos suficiente capacidad y conocimientos propios. Entonces 5. Si no sabemos nada del tema, entonces 1, 0. Y la última columna que lleva signo más, porque verán acá todos tienen signo más. Entonces dice suficiente recurso financiero propio, al menos el 20% del costo estimado para el proyecto. Eso también, entonces, ¿cómo vamos a financiar nuestro emprendimiento? Si tenemos al menos 20%, entonces eso ya puede ser 5. Si no tenemos nada, entonces 1. También, entonces, el resto podríamos buscar financiamiento ya sea de algún pariente, algún socio o de alguna institución, alguna entidad financiera. Entonces, ponemos de 1 al 5 acá conforme sea la realidad. Y al final tenemos un cuadro, una columna que va a restar a todo lo que veníamos sumando y dice proyectos similares en la zona competencia. Pensamos poner una lomitería, una hamburguesería cada esquina y bodega y eso. Un ejemplo, ¿verdad? No sé si en el lugar donde ustedes están es así, ¿verdad? Entonces, si hay mucha competencia, entonces nuevamente vamos a poner de 1 al 5, pero hay que recordar que en este caso tiene signo negativo. Bueno, y esos serían todos los factores que vamos a utilizar para analizar nuestro emprendimiento utilizando el cuadro de macrofiltro. Entonces, una vez que completamos todos los números para cada uno de los emprendimientos, acá tenemos solamente para uno, luego acá tenemos el otro emprendimiento, vamos a ir poniéndole nota, ¿verdad? Hasta llegar a los 5 o 10 emprendimientos que queremos analizar. Eso sumamos todo y vemos acá el resultado y ya nos va a permitir comparar cuál es el emprendimiento, la idea que tiene mayor puntaje. Este entonces es el primer cuadro, el primer ejercicio planteado. Seguidamente vamos a pasar a lo que es el ejercicio, el cuadro de microfiltro. Una vez que realizamos el cuadro anterior que habíamos visto, de ahí seleccionamos 3 a 5 ideas que tuvieron mayor puntaje y lo sometemos nuevamente al cuadro para microfiltro, que es un poquito más, por así decirlo, exigente que el anterior, y también entonces con el que iríamos llegando, ¿verdad? Eligiendo la idea más factible a desarrollar, porque lo que queremos es llegar a una idea de emprendimiento, de proyecto, con estos ejercicios a modo de desarrollar utilizando la metodología Canvas, que iremos viendo en las siguientes clases, ¿verdad? Entonces el cuadro de microfiltro aparentemente le parece al anterior, pero hay algunas diferencias a conocer. Entonces acá está el sistema de puntaje, en el otro no se veía bien. Acá abajito ya podemos ver el sistema de puntaje que va de 1 al 5. Entonces 5 es muy alto, 4 alto, 3 promedio, 2 regular, 1 pobre y 0 ausente. Y después tenemos lo que ya en esta columna los factores críticos de éxito que escribíamos en esta parte y ya les voy a explicar en qué consiste. Entonces,
Acá tenemos nuevamente la columna donde vamos a poner los 3 o 5 proyectos que tienen mayor puntaje que habíamos según nuestro cuadro de selección de este macrofiltro. La primera columna entonces lo que vamos a puntuar de 1 al 5 es la demanda solvente. El otro solamente decía demanda, o sea, gente que querría, estaría interesado en nuestro producto. Pero demanda solvente significa, aparte de estar interesado en nuestro producto, esa gente puede pagar o no lo que querríamos ofrecer. De repente un producto de alta gama, algo sofisticado, si realmente la gente podría pagar o de repente hay bajos ingresos que dificultarían que haya rotación que funcione en nuestro negocio. Entonces eso demanda solvente. Luego ya dice disponibilidad de personal calificado. De repente hay personal, pero en este caso ya pregunta si el personal es calificado, si ya tiene experiencia, conocimiento en el área en el que queremos incursionar. Eso es bastante, ayuda muchísimo también cuando ya podemos disponer de gente calificada, que tiene experiencia, conocimiento. Eso entonces es un aspecto muy importante. Entonces acá ya vamos a puntuar de 1 al 5 nuevamente la disponibilidad de personal calificado. Como ven, todos están teniendo nuevamente signo más hasta aquí. Luego disponibilidad de tecnología o equipo. De repente lo que vamos a implementar, tenemos acceso a la tecnología, a equipos de repente que podríamos utilizar para nuestro emprendimiento o no. Vamos a puntuar de 1 al 5. Luego disponibilidad de materia prima. Si de repente el proceso productivo, el producto, el servicio que queremos ofrecer, disponemos la materia prima o de repente queda en idea nomás. Eso también es fundamental, darle una puntuación si es un poco complicado, si hay que importar, todo eso. Entonces, de 1 al 5 vamos a calificar acá. Luego hacemos una suma hasta aquí de todos los aspectos de los 4 factores positivos y nuevamente vamos a puntuar la competencia. Entonces, si la competencia es bastante alta, si hay muchos que se están dedicando a lo mismo, entonces hay que ponerle también de 1 al 5 la calificación, pero va a llevar un signo negativo. Y luego acá hacemos el total de puntaje corregido, donde vamos a tener ya la puntuación conforme al emprendimiento elegido utilizando la herramienta del microfiltro. Luego los factores de éxito son factores condicionantes que podrían de repente ayudarnos o dificultar, digamos, el proyecto que queremos implementar. Por ejemplo, un ejemplo rápido sería: queremos hacer huerta, pero no tenemos disponibilidad de agua. O sea, todo salió muy lindo, todo sumó bien, pero tenemos un problema de agua muy complicado que difícilmente podríamos solucionar. Entonces, ese es un ejemplo de factor crítico. Pueden ser también factores, digamos, positivos. De repente queremos hacer un negocio y ya de repente la familia ya tiene toda una tradición, toda una infraestructura. Entonces, eso sería un aspecto positivo, digamos, que podemos ir anotando en esta parte. Me apuro un poco porque se está por cortar mi video. Algunos recordatorios finales antes de cerrar de terminar el video. Entonces, quiero recordarles que, por favor, todos los estudiantes, incluso los anteriores que han presentado a sus emprendedores, por favor, enganchar su tarea en la plataforma, en la parte de emprendedores que está en la sección de actividades. También, favor, siempre entregar trabajos originales y no copias de otros compañeros. Permanecer atentos a las fechas y horarios de actividades previstas, porque el tiempo pasa rápido, por más que tienen 3-4 días para hacer, a algunos se le pasa el tiempo. Presentar todos los trabajos solicitados y no en forma parcial. Algunos entregan uno nomás, se olvida del otro, no encuentra, no sé, prestar más atención en ese sentido. Si forman grupos de trabajo, en este caso ustedes pueden formar grupos de trabajo, pero dada la realidad de nuestra clase, entonces pueden hacerlo en forma individual o en forma grupal. Entonces, si forman grupos de trabajo, en la primera página del documento entregable, por favor mencionen los nombres de los integrantes del grupo. Desde ya, muchas gracias y les deseo éxitos en su trabajo en la semana, y quedo atento siempre en el grupo de WhatsApp. Saludos, muchas gracias.